El doctor David Hoffman es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctor, tenga usted buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, doctor, para los que no sabemos, sorprende cada día que una cantidad mayor de lo que teníamos acostumbrado en las informaciones, de personas que entre 20 y 50 años son internadas afectadas por el coronavirus. Sí, bueno, están pasando varias cosas, ¿no? Todas las nuevas olas o últimas olas en el mundo fueron a partir de los jóvenes, porque cuando hubo medidas restrictivas, generalmente los jóvenes son los que cuando se abrieron de vuelta empezaron a salir más, empezaron a hacer reuniones, fiestas, la gente mayor por ahí aprendió a quedarse en su casa un poco más, a cuidarse un poco más, tal vez con un poco más de miedo, eso por un lado. Por por segundo lado, la vacunación, ¿no? Creemos que está teniendo realmente un impacto importante la vacunación en los mayores de 70 años. Realmente en los hospitales está habiendo menos internaciones de esos grupos de edad. Pero es importante también, porque se habla mucho de las variantes del virus o de las cepas del virus que tendrían más tasa de ataque en los jóvenes, y en realidad lo que sí se ve es que el aumento de casos que estamos viendo y que, como dije antes, se ve en el mundo, tiene mucho más que ver con los jóvenes, con la gente más joven, y el promedio de internación en relación con el número de casos en esa población no varió. Entonces vemos un alto número de personas de esa edad que contraen el virus, por eso aumenta el número de internación también. Creo que entonces es multifáctico, ¿no? Hay varias variables a tomar en cuenta en este caso. Sí, y también hay que contar algunos episodios, ¿no?, que a uno le preocupaban. Por el velorio de Maradona, manifestaciones políticas, no cumplir estrictamente algunos protocolos, las fiestas clandestinas. Es una suma que le hace a la edad, pero también la concurrencia de estos sectores básicamente fueron de gente más joven. Claro, es verdad, es verdad. Es más o menos eso que explicaba yo, ¿no? La gente que más recirculó después de que se empezaron a abrir las posibilidades de circulación fueron los más jóvenes, ¿no? Por esto mismo, por las fiestas clandestinas, por actividades al aire libre, como mencionábamos recién. Por eso mismo, pero esto pasó en todo el mundo, ¿no? Siempre el comienzo de estas últimas olas fueron a partir de este grupo de edad. Así que sí, me parece que todo eso tiene que ver con esto que estamos viendo de mayor internación en jóvenes, que es algo claro que se ve en los hospitales. Quería hacerle una pregunta respecto de los niños. Sabemos que la mayoría, ayer escuchaba al ministro Quirós, decía que los niños no son un vector de contagio y que aquellos que están internados tienen comorbilidad, tenían casos anteriores. ¿Qué pasa con el tema de las escuelas que tanto se está discutiendo? Ayer decían, las escuelas son un lugar más seguro porque los niños se contagian del adulto en su propia casa. ¿Es tan así? Yo creo que es muy difícil aseverar una cosa así. Los chicos sí se contagian, los chicos sí transmiten, por ahí en menor medida, pero en realidad es muy difícil de saber porque como la mayoría de los chicos, lo que sí sabemos claramente es que tienen menos posibilidad de tener cuadros graves e internarse, claro. Pero por eso mismo son mucho más los casos asintomáticos y es mucho más difícil hacer un diagnóstico si no hisopamos a todos los chicos para ver si tienen un caso asintomático o no. Es muy difícil hablar del tema de la presencialidad porque todos sabemos que es muy importante que los chicos concurran a los colegios por el tema de contención social, sobre todo en poblaciones muy vulnerables. Sabemos que hay chicos que comen en los colegios y si no van, no comen. Sabemos que tiene un impacto igual en todos los grupos sociales, pero en los más vulnerables obviamente más. Ahora, es muy difícil separar la presencialidad de todo lo demás, uso de transporte público, circulación de gente, fiestas que se hacen después de los chicos mismos que festejan sus cumpleaños, sociabilizar más en el colegio hace tal vez que por ahí vayan más a las casas de otros compañeros, los padres circulan más o los vemos agolpados en la puerta de los colegios. Entonces es muy difícil estratificar solamente la presencialidad si yo tiene o no entiendo impacto. todo esto, pero solamente la presencialidad y después el resto habría que controlar. ¿Por qué no se hace diariamente un test cuando los chicos van al colegio? ¿No hay suficiente cantidad de test para testear habitualmente, diariamente? ¿Vos me estás planteando por qué no testeamos a todos los chicos todos los días en el colegio? Habitualmente.
Yo creo que es una política que no tiene sentido hacer. Realmente creo que costo-beneficio sería muy difícil de instrumentar. Obviamente todos los recursos son finitos y cuando hay que testear, siempre es mejor testear a poblaciones más blanco con más riesgo. A mí me parece que realmente habría que pensar en cómo, digamos, claramente estuvimos sin clases mucho tiempo y en el verano me parece que la intención de volver a la presencialidad estaba y se podría haber preparado un poco mejor. Claro. Y por ahí contener más a la población que necesitaba contención sin exponerse a la presencialidad. Sabemos que los maestros son población vulnerable y con precarización laboral que trabajan en 3 colegios cada uno y en varios grados, digamos. Creo que se podría haber preparado mejor. Y quiero también remarcar que hay muchísimos trabajos publicados en el mundo que hablan del impacto de la presencialidad con respecto a la suba de casos. Eso, pero nunca lo pueden separar, ¿no? Eso es lo que yo decía al principio. Creo que lamentablemente por ahí nos acordamos un poco tarde y ahora tal vez nos agarró la ola, nos pasó por encima en este caso y todos estos problemas que estamos teniendo entre políticos que se pelean entre sí a ver quién tiene razón, la verdad que también creo que son muy perjudiciales para el tema sanitario. Santo. Doctor Martín Holdman, le agradezco su gentileza con nosotros. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, y vamos a otro tema, con Román.